realizado por miembros de esta comisión agrega dicha agravante para delitos que se pueden producir con ocasión de desórdenes públicos, como lesiones y otros. Por lo tanto, en parte está subsumido, pero hay una parte de la moción que no está subsumida por el proyecto que presentó el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Presidenta, Sí, diputado Alclé. o sea, no habría concurso aparente de leyes penales, no, eso. ¿Habría o no? Por ejemplo, supongamos que las dos se aprueben, Presidenta. ¿Habría concurso aparente? Presidenta. Parcialmente, sí. Cuando establecemos un agravante para el artículo 269, ese artículo es reemplazado por el proyecto de ley que ingresa al Ejecutivo. Sin embargo, cuando establecemos un agravante para el delito de lesiones y para el delito de daños, esos delitos no están en el proyecto de ley y por lo tanto el agravante que propone el proyecto de ley del Ejecutivo no se aplica respecto de dichos delitos. Gracias, Presidenta. Presidenta. Dígame. ¿Y no se podría hacer una fusión de ambas revisiones? Eso, Ya, listo. sí. Tengo el acuerdo entonces de los integrantes. Ofrezco la palabra. Para fusionar la moción con el artículo que esté tratado en el mensaje. ¿Sí? Acordado entonces. A continuación entonces vamos a hacer pasar al abogado Jorge Contese, invitado por esta comisión. Abogado. ¿Cuál es el sociólogo que me invita? Dime una cosa, Presidenta, entonces vamos a oír a este señor ¿Y qué más y nada más. Y eso es todo. No, tenemos que empezar a tratar la ley. Si lo pones, no, ¿Qué pero ley? si vamos a tratar, si quedamos de tratar. Ah, no, tenemos que, o sea, sí, tenemos que Hay que esperar al escuchar y ministro. todo. Por eso, y según yo entiendo, el ministro viene en la próxima sesión. Sí. En consecuencia, ahora vamos a oír al invitado, surgirán preguntas, respuestas. Y se acabó. Exactamente. Ya, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, don Jorge Contese, bienvenido a esta comisión. Y tiene la palabra para hacer la exposición con respecto a la ley por la cual fue invitado. Bien, muy buenas tardes, diputada Sabat y miembros de esta comisión. Agradezco la invitación para hacer algunas apreciaciones, impresiones respecto del proyecto de ley Boletín 7903-07 que está discutiendo esta comisión. Desde el punto de vista del ámbito de mi experticia, que son los derechos humanos, el derecho constitucional. Yo he podido leer el proyecto, desde luego que ustedes me han enviado, y lo que diré se basa en dos órdenes de consideraciones. Por una parte, desde el punto de vista del derecho penal, es decir, de la manera como un Estado democrático de derecho como es Chile se regulan las conductas que se estiman disvaliosas de la manera más drástica que un Estado puede hacerlo, que es ejerciendo el derecho penal, el ius puniendi, y por otra parte, desde el punto de vista, como digo, de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, que, como ustedes saben, es derecho imperativo para Chile, no es facultativo, por aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política. Lo que yo diría, antes que todo, es preguntarse en qué consiste esta moción, ¿verdad? Lo que hace es agregar un inciso al artículo 269 del Código Penal, donde se tipifica el delito de desórdenes públicos, se aumenta la pena al delito de lesiones corporales y, para ser consistentes con estos endurecimientos de penas, también lo que se hace es aumentar la pena al delito de daños, todos ellos tipificados en el Código Penal. El fundamento de esta moción, según se dice, es, cito textual, poner un atajo a la intervención ilícita de aquellas personas que concurren a las marchas con el fin de provocar desórdenes y daños a la propiedad y a las personas u otros delitos, procurando no ser identificadas mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos que cubren su rostro. Yo quisiera decir antes que todo que este es un objetivo, me parece que es absolutamente legítimo desde el punto de vista de la política criminal de un Estado, es decir, resguardarse que personas que participan o más bien hacen como que participan de marchas y cometen delitos deban ser sancionadas.
Pero lo que yo hago presente a esta comisión es que, en mi opinión, el Estado chileno cuenta con herramientas penales que ya son suficientes para hacer esa persecución penal. Es decir, en mi opinión no se justifica una modificación al Código Penal para poder, como dice el fundamento de esta moción, poner atajo a esta intervención que me parece a mí los autores de este proyecto califican correctamente como una intervención ilícita. ¿Por qué? La impresión que yo tengo de la lectura que he hecho del proyecto de ley, de esta moción, es que el sentido, digamos, lo que busca el proyecto es castigar, criminalizar, es decir, poner un atajo a la evasión de la acción de la justicia. Es decir, personas que por el hecho de actuar encapuchadas, esbozadas, con pañuelos, ¿verdad?, de manera que no puedan identificarse, lo que intentan con ello es eludir la acción de la justicia, y por eso, si entiendo bien, se estaría sancionando de manera más drástica. Lo que ocurre, como digo acá, no debe nunca olvidarse que las decisiones de política criminal o de política en general, pero lo que ustedes están haciendo es debatir una decisión de política criminal, esas decisiones están limitadas en cuanto ustedes ejercen soberanía, ¿verdad?, por los derechos fundamentales que están establecidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. El artículo 5 en este sentido es perentorio y establece que no es facultativo, sino que es un deber de los órganos del Estado, como el Congreso Nacional, respetar y promover tales derechos. Por lo tanto, ese es digámoslo así, el telón de fondos contra el cual se discuten iniciativas como esta. Pues bien, dado que ese es el contexto, es decir, ese es el marco que fija el derecho internacional de los derechos humanos para abordar situaciones o problemas sociales como el que ustedes están advirtiendo y regulando acá, lo que debe decirse es que el derecho penal del Estado chileno debe ser uno que justamente respete y promueva esas garantías que están establecidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. De no hacer eso, el Estado chileno no solo incumple su promesa de tener un derecho penal que es de carácter mínimo, como un Estado liberal, como un Estado democrático que es Chile, pero además puede comprometer eventualmente la responsabilidad internacional del Estado. Dicho esto, vuelvo a lo que yo creo es el fundamento de esta moción, ¿verdad? Evitar la acción de la justicia. Lo que ocurre con ello, en mi opinión, es que evitar la acción de la justicia es una acción propia, por así decirlo, de todo delincuente. No me caen bien los delincuentes, no me caen bien los encapuchados, me parece que es algo que debe abordarse. Pero desde el punto de vista técnico, no hay, digamos, es difícil entender que haya un delincuente que no quiera sustraerse de la acción de la justicia. Por lo tanto, no hay allí una conducta que sea especialmente calificada respecto de este delito. La pregunta que uno tiene que hacerse, y lo que yo no logro, digamos, descifrar al leer esta moción, es ¿cuál es el bien jurídico que se está tutelando? Yo debo entender que es el orden público. En tanto el artículo 269 está bajo el título, digamos, el epígrafe de los delitos, del título en contra de los delitos en contra de la seguridad pública. Y en consecuencia lo que uno tiene que examinar es si el hecho que personas actúen encapuchadas para ejercer actos que son evidentemente delictuales lesiona de mayor manera el bien jurídico que está protegido por estas normas. Si la respuesta es sí, entonces la justificación para establecer un agravante existe. Si la respuesta es que no existe, digamos, no hay una mayor lesión a un bien jurídico que se estima valioso por el Congreso, por las autoridades, por el pueblo chileno, no hay una mayor lesión a ese bien jurídico, entonces no se justifica incorporar un inciso segundo, es decir, calificar la conducta. Repito este punto porque me parece, digamos, es lo único que creo que va a ser interesante de lo que tengo que decir. Si hay una mayor lesión a un bien jurídico que se estima protegido, hay que determinar cuál es el bien jurídico en este caso, entonces, se justifica la calificación de la conducta y establecer un agravante. Y las agravantes, como sabe esta comisión, se establecen en el sistema del Código Penal chileno y en general en cualquier legislación penal democrática, se establecen respecto de la mayor
digamos, una mayor magnitud en la comisión del delito. Es decir, el ensañamiento, por ejemplo. Si en lugar de yo matar a alguien mediante un disparo, me ensaño con esa persona, el legislador entiende que allí hay un disvalor que es mayor y por lo tanto establece un agravante. Yo no veo cómo la persona que actúa encapuchada, esbozada, con un pañuelo, como dice esta moción, afecta de mayor manera el bien jurídico que está protegido. Es decir, yo no veo cómo la comisión del delito se hace más grave por el hecho de que la persona actúa encapuchada. Eso como una primera consideración. No es claro, digamos, de la lectura de esta moción que así sea. No es claro que la persona que actúa escondiendo su identidad, cosa que a mí no me gusta. Me parece que está mal. La pregunta es si el derecho penal debe reaccionar frente a eso, y mi opinión es que no, producto de que en la comisión del delito, propiamente tal, no hay un mayor daño porque esa persona está actuando, digamos, con su identidad cubierta. Pongo un ejemplo. En las agravantes de otro tipo de delitos, el legislador lo que hace, correctamente a mi juicio, es determinar que la conducta se califica, es decir, que hay una situación, que hay una circunstancia agravante, porque la víctima de ese delito queda en una situación más desventajosa producto del victimario. Si el victimario se vale, por ejemplo, de un disfraz, actúa sobre seguro, en despoblado, en un tumulto, es decir, las agravantes que están contempladas en el artículo 12 del Código Penal, entonces la víctima de ese delito queda expuesta de mayor manera a esa comisión. Eso es lo que le pasa a esa víctima. Porque el victimario hizo algo que de no haberlo hecho, esa víctima podría haber resistido de mejor manera la comisión del delito, el legislador califica la conducta. En esta moción, a mí me parece que no ocurre eso. En esta moción, señorita presidenta, lo que uno ve es que el fundamento es poner atajo a la intervención y mejorar la persecución penal. Es decir, se dice, mire, vienen estas personas a las marchas y se hace muy difícil identificarlas. Y porque se hace muy difícil identificar a estas personas en las marchas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es reaccionar utilizando la herramienta, como digo, más drástica que tiene el Estado, que es el derecho penal. Bueno, eso, a mi juicio, en un Estado de derecho democrático y constitucional como es Chile, no es aceptable. ¿Por qué? Porque la utilización del derecho penal debe ser siempre, como sabe esta comisión, de última ratio, es decir, como último recurso. Solo cuando los otros mecanismos fallan, entonces el legislador puede ponderar y decidir utilizar la herramienta penal. Pero acá no pasa ello, porque la herramienta penal se está utilizando para facilitar la identificación de personas, no porque la comisión del delito sea en sí más grave. La persona que sufre el delito, ¿verdad?, de desórdenes públicos, no se ve mayormente afectada porque una persona actúa encapuchada. De nuevo, no nos gusta, a mí tampoco me gusta. Pero desde el punto de vista de la dogmática penal, digamos, de la política criminal, eso no lo hace más disvalioso. De otra parte, otra consideración que me parece que es importante que esta comisión tenga en consideración es que el delito de desórdenes públicos, como está tipificado, es un delito, a mi juicio, que no cumple, que no satisface el principio de legalidad. Es decir, la conducta, esto lo ha dicho la dogmática, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe estar expresa y completamente descrita, ¿verdad? Hay una discusión que es muy interesante para los penalistas de cómo esto se cambió en la Constitución, en cómo quedó descrita en la Constitución, pero siendo Chile, de nuevo, un Estado constitucional de derecho, no puede tolerar leyes penales que sean de tipos vagos, abiertos. Y la impresión mía es que esta comisión, digamos, podría aprovechar, dado que está, digamos, abordando este tipo, perfeccionar la manera como está descrita la conducta. Porque si uno se fija, no en el inciso segundo, no en lo que se está proponiendo, sino en el inciso primero, la calificación de la conducta es al menos vaga, es incompleta. Digamos, turbar gravemente la tranquilidad pública, que genere reproche, no se entiende, que genere reproche de qué, por quién, qué quiere decir turbar gravemente la tranquilidad pública. Sumada digamos, esa vaguedad a lo que yo creo hay aquí un problema con esta moción es el siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que participan de marchas y que se disfrazan? Por ejemplo, las marchas de diversidad sexual, que este año ya han ocurrido 2.
En esas marchas, basta revisar la foto, digamos, mucha gente actúa técnicamente encapuchada. Uno diría que no están cometiendo delitos, no están en la situación en la que probablemente esta comisión está regulando, pero cuando los tipos penales están así de descritos, se puede generar la hipótesis de incidencia para que una persona que participa en una marcha como esta sea pasible de un delito como este, desórdenes públicos agravados. Otro caso, cuando se producen manifestaciones, como ha ocurrido este año, y se producen incidentes, normalmente Carabineros reacciona, entre otras cosas, con carros lanzaagua o con bombas lacrimógenas. Si alguno de ustedes ha estado en alguna de estas marchas, sabe que lo primero que uno tiende a hacer es a protegerse, producto del ambiente irrespirable que se hace, ¿verdad? ¿Es eso una forma de actuar que caería bajo esta hipótesis? Yo me imagino que ustedes pensarían que no. Pero las regulaciones no se hacen para ángeles, se hacen para demonios, y en consecuencia uno tiene que ponerse en la peor hipótesis. Y dado como está redactado este tipo, en este proyecto, podría darse la hipótesis que una persona que está cubierta, producto del aire irrespirable, bueno, cae bajo la hipótesis de incidencia. Eso, de nuevo, desde el punto de vista del derecho penal, es inaceptable, desde luego. En mi opinión, señorita diputada y esta comisión, las herramientas que el derecho penal contempla actualmente en Chile son suficientes. Es decir, tengo la impresión de que hay un problema más bien de eficacia del derecho penal. Y esto no pasa tanto por la legislación sustantiva, sino por la aplicación de esta legislación. Es decir, desde el punto de vista criminalístico, acá pareciera haber una falla en la determinación de responsabilidades. Si hay un grupo, ustedes saben, los encapuchados no son más de un 1% en las marchas que han sido muy masivas, ¿verdad? Bueno, uno podría decir que con las competencias que tiene la policía en Chile, estaría en condiciones de determinar responsabilidades, de hacer algún tipo de persecución, digamos, de poder aprehender a estas personas, sin que sea necesario agravar el delito, porque como digo, no se justifica la agravante del delito, sino más bien la eficacia de este tipo que ya existe en la legislación penal. Pero además, desde el punto de vista de la eficacia de las policías, lo que tiene que haber allí es detenciones que se produzcan sin infracción de garantía, porque se ha documentado. Yo he traído el informe anual sobre derechos humanos que hemos publicado la semana recién pasada. No traje ejemplares suficientes para la comisión, pero hay al menos 5 o 6 copias, pero puedo hacerles llegar más si a ustedes les interesa. Lo que hace este informe en este año es mostrar, creo que hay 2 capítulos que son relevantes para este tema, digamos. Uno, el de protesta social y derechos humanos. Esta intervención que está haciendo la comisión, que a mí me parece que, como digo, tiene un fin legítimo, pero el medio que se está ocupando no es proporcional, incide en un derecho fundamental que existe hoy día en Chile, que es el derecho a protestar. El derecho a protestar se construye sobre la base de distintos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho de asociación. Como eso es así, es decir, como este proyecto de ley incide en la regulación de derechos fundamentales, la regulación que aquí se hace debe ser muy estricta. A mí me parece que esta regulación no cumple, digamos, no satisface ese requisito, no es muy estricta. Y este informe que le estoy, digamos, dando a conocer y entregando a esta comisión, lo otro que hace es mostrar que del número de detenciones ilegales, y esto es producto, digamos, de información de prensa, no información que tengamos nosotros oficial, esta comisión yo creo que está en condiciones de conseguir esa información oficial, nosotros no pudimos, hay un número que no es menor de detenciones que son declaradas ilegales por parte de los juzgados de garantía. Por lo tanto, si un número importante de las detenciones que se producen en contextos de marcha son declaradas ilegales, eso debiera, digamos, dar a pensar que las policías no están cumpliendo con su deber de realizar detenciones con plena sujeción a la ley. Me parece que ese problema, si existe, digamos, no puede remediarse mediante la criminalización o el agravamiento criminal de una conducta. Para terminar, esto es equivalente a lo que ha pasado con la ley antiterrorista en Chile. Piensen ustedes que cuando en su momento el ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, señaló que la razón por la cual se invocaba esta ley tenía que ver con un problema de carácter procesal, es decir, que era muy difícil obtener condenas y obtener medidas cautelares en contra de las personas que se estaba persiguiendo
entonces se utiliza una ley que de alguna manera favorece esa persecución, bueno, lo que genera ello es desde luego una lesión de derechos fundamentales, un compromiso de responsabilidad internacional. Chile hoy día está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de esta ley, entre otras razones porque no hay proporcionalidad, es decir, porque se utiliza una ley no con el objetivo de castigar hipótesis de incidencia que se estima más graves, sino porque favorecen la persecución penal. La impresión que yo tengo al leer esta moción es que pasa lo mismo. El fin, que me parece que es legítimo, es poner atajo a la intervención ilícita, pero no sancionar de manera más calificada una afectación que es mayor a un bien jurídico. Lo que hay acá es un propósito, que está declarado, de mejorar, digamos, facilitar la persecución penal. Yo creo que eso, le diría a esta comisión, muy respetuosamente, me parece que es un mal objetivo, abre la puerta para hipótesis de, digamos, de arbitrariedad, y en el contexto, digamos, de un Estado que se asume como, digamos, si no tuviéramos el caso Bomba, lo que ha pasado la semana pasada con el sobreseimiento definitivo, que a mi juicio es un fracaso de la Fiscalía y del actual Ministerio del Interior, entonces uno diría, bueno, no hay por qué preocuparse porque la Fiscalía es muy diligente, digamos, y actúa con pleno celo, respetando garantías individuales, pero uno no, digamos, yo no cuento con esos antecedentes. Por lo tanto, existiendo en la legislación penal actual delito como la usurpación, el delito de desórdenes públicos, y habiendo antecedentes para pensar que lo que hay es un problema más bien de eficacia de la persecución penal, la opinión que yo someto a consideración, digamos, de esta comisión es que no se justifica incluir un agravante para mejorar estos problemas que yo comparto con ustedes. Digamos. O sea, se dificulta la persecución penal de personas que están actuando encapuchadas, pero la respuesta para eso en un Estado democrático de derecho no puede ser utilizar el derecho penal. Es todo cuanto puedo informar. Yo les voy a hacer llegar esta minuta si a ustedes les parece pertinente. Muchas gracias por su exposición. Diputado Calderón tiene la palabra. Para su conocimiento, refundimos el conocimiento de la moción anterior que estábamos viendo ya al proyecto del Ejecutivo. Ya. Presidenta, atendido que somos relativamente pocos parlamentarios y que tenemos un tiempo para debatir este tema, yo le pediría si fuera posible entablar no un diálogo, pero una conversación un poco más expedita con el profesor para ir despejando algunas dudas que tengo. Por supuesto, no hay ningún problema. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por venir. Yo quisiera partir preguntándole, porque seguí muy atentamente el hilo conductor de su lógica, ¿qué opina usted desde el punto de vista del respeto a los principios de derechos humanos que fundan o que limitan el jus puniendi? ¿Qué opina usted del artículo 269 bis? Obstrucción a la justicia. Y dependiendo de su respuesta, son mis siguientes preguntas, por eso quiere... Sí. El micrófono, por favor. Por supuesto. ¿Qué opino respecto de la obstrucción a la justicia? Lo primero, yo creo que la pregunta es tremendamente esclarecedora respecto del relato que yo estaba haciendo, por la siguiente razón. Esta moción que ustedes están discutiendo, yo no sabía que se había refundido, entiendo que es el proyecto el que se presentó el mensaje del 27 de septiembre. Me voy a referir al proyecto que estudié con más detenimiento, que es la moción que ustedes me han hecho llegar. Pude revisar el mensaje la semana pasada, pero no venía preparado para ello, así que... No ha llegado ese proyecto todavía. La decisión, ¿cómo no? La decisión es... la presenta el próximo semana el ministro. La decisión nuestra es que como el proyecto... A ver, diputado Arboe, la ley ya está en la comisión, lo que pasa es que el Ejecutivo no ha hecho la presentación. No se ha presentado todavía. Eso, o sea, esa ustedes es... no han iniciado la discusión. No hemos iniciado la discusión de esa ley. Pero como decidimos refundir ambos proyectos es porque estamos tratan haciendo... materias que son similares, lógico. claro. Ok, me parece muy sensato, digamos, hacer eso. Lo que hay acá, diputado, es una criminalización a la obstrucción de la justicia. Porque
En el acto de actuar encapuchado, lo que hay evidentemente es descontado que hay allí un interés por resguardar el derecho a respirar. Lo que hay ahí es un propósito de evadir la acción de la justicia, ¿verdad? Bueno, el derecho penal chileno, de manera correcta, no criminaliza al imputado de un delito que, digámoslo así, no participa o no colabora activamente, salvo en casos muy calificados, ¿verdad? Ley de drogas, por ejemplo. Salvo en casos muy calificados, la legislación penal, y en esto está, digamos, a la par de lo que son los estándares comparados internacionales, lo que hace es criminalizar respecto de personas que puedan, digamos, colaborar en una investigación o que debiendo hacerlo no lo hacen, pero no respecto al imputado. Esto sería como sancionar el derecho que uno tiene a no autoincriminarse. Correcto. Entonces, en su opinión, profesor, a una persona que actúa encapuchado no puede aplicarse el tipo de obstrucción a la justicia. Lo que hay allí es un caso. Lo que usted está haciendo es una analogía que a mi juicio es correcta. Pero en términos prácticos, No, si pudiéramos identificar a un encapuchado y pudiéramos comete un delito, imputarlo, usted dice no se puede aplicar el concurso de obstrucción a la justicia. Claro. Y por otra parte, me imagino que usted concordará conmigo en que no se puede aplicar el artículo 12, número 5, porque el disfraz está pensado ahí como medio fraudulento. Y como delito, claro, en otra, es lo que está diciendo, digamos, las agravantes están pensadas respecto de la víctima que queda mayormente expuesta a la comisión del delito, ¿verdad? Si alguien está disfrazado, si alguien actúa sobre seguro, es la víctima la que sufre en mayor medida el daño que el derecho penal, correcto o incorrectamente, proporcional o desproporcionadamente, quiere castigar. Y acá, en mi opinión, no se da eso. Entiendo. Y entiendo que usted es contrario a la propuesta porque sostiene que la agravante no se vincula con la vulneración del bien jurídico que tutela el delito, donde se está estableciendo la agravante. Lo que yo diría es que estoy contrario a la manera como está redactado esto, a esta moción, porque la agravante no se justifica en cuanto la víctima no queda mayormente expuesta a la comisión del delito, sino que está justificada porque permitiría una mejor persecución penal. Eso abre la puerta para arbitrariedades judiciales y legales. Digamos. Una pregunta directa, profesor. ¿Usted cree que nosotros no, como legisladores, digamos, estamos limitados para no castigar el sustraerse de la acción de la justicia? Si es que ustedes están limitados jurídicamente, Sí. como dice mi... Yo creo que alguien que se sustrae de la justicia, digamos, si es que eso se puede criminalizar en algunas circunstancias que son calificadas así, y el derecho penal chileno sí lo hace. Eso tiene quebrantamiento de condena. A eso ya, o sea, Claro. podemos criminalizar Por supuesto, el intento de sustracción a la justicia. por supuesto. Lo que hay allí es un análisis que ustedes como legisladores, ¿verdad?, ponderan, y el caso del quebrantamiento de condena es claro en ese sentido, ¿verdad? Lo que Entonces hay, se podría castigar el actuar encapuchado cuando la persona lo que estamos tratando de castigar es el hecho de intentar sustraerse de la acción de la justicia cometiendo un delito, no el hecho de estar encapuchado en sí mismo, sino que el hecho de haber cometido un delito a través de un medio por el cual se procura la sustracción a la justicia. Lo que ocurre con eso es que cuál es la diferencia con otros delitos en los cuales evidentemente la persona que lo comete se quiere sustraer de la justicia. Es decir, si usted me muestra un ejemplo de una persona que comete un delito y quiera, digamos, no sustraerse de la acción de la justicia, a mí no se me ocurre, salvo los casos, digamos, en que alguien se entrega, por supuesto. Pero por definición, quien comete un delito, ¿verdad?, lo que quiere es que no lo pillen. Estamos de acuerdo, pero hoy día el derecho penal chileno castiga determinadas hipótesis de intentos de sustracción a la acción de la justicia. Hoy día eso es así. Usted me ha puesto el ejemplo del quebrantamiento de condena y hay otros, no es el único. Sí. Por lo tanto, Ahí el análisis, y ya solo a eso es lo que quiero sí, llegar. entiendo. No veo que haya un principio general del ordenamiento, digamos, en el orden constitucional que limite la potestad punitiva de este legislador para castigar el intento de sustraerse a la acción de la justicia cuando se ha cometido un delito. Cuando se ha cometido un delito y cuando el análisis que se hace es que el bien jurídico que está protegido se afecta mayormente. Es decir, usted me dice, estoy sancionando la sustracción de la acción de la justicia, ¿verdad? Digo, sí, efectivamente. En casos en los cuales, de no hacerlo, el bien jurídico que se está persiguiendo proteger queda más expuesto al daño,
al daño que fuere. Pero en este caso no es evidente para mí, digamos, de la lectura, digamos, y de pensar en esta situación, cómo es que los bienes jurídicos que se están protegiendo, es decir, cómo es que la víctima de este delito queda mayormente expuesta por el hecho que la persona actúa encapuchada. Que nos puede parecer reprochable, repugnante, lo que usted quiera, pero la comisión del delito propiamente tal no es claro que sea más gravosa por el hecho de actuar de esta manera. No sé si me explico. Perfecto. Una última pregunta para cerrar, presidente. O sea que a usted no le parece que queda más indefenso el dueño del kiosco por el hecho de que se lo vote un encapuchado y que se lo vote una persona que puede identificar. Esa es la conclusión. O sea, si la responsabilidad en la persecución penal recae, digamos, no lo vamos a hacer en el dueño del kiosco, sino en las policías, y las policías tienen competencias y además tienen los recursos para poder realizar esa persecución, o si lo que se analiza, digamos, lo que se evalúa es que no tiene las competencias o no tiene los recursos para poder hacer esa persecución, la respuesta que yo doy es el mecanismo para mejorar ese problema no es la criminalización, no es la agravación de la conducta. De la conducta. Piensen ustedes, lo que están haciendo acá es grabar la conducta, que es distinto a reforzar los mecanismos procesales para mejorar la persecución policial o de la fiscalía, lo cual es correcto, lo cual como fin es legítimo, digamos. Yo estoy por eso, por mejorar la persecución penal. ¿Cuál es la ecuación? Es que esa mejora de la persecución criminal se haga con pleno respeto a las garantías constitucionales. Y cuando se agrava una conducta, digamos, sin razón de que la conducta en sí es más gravosa, sino porque se está tratando de favorecer la persecución, creo yo que hay un problema desde el punto de vista de la, digamos, político-criminal. Por eso partí diciendo hay una restricción, digamos, del ejercicio de la soberanía. Muchísimas gracias. Diputado Walker, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar al profesor Contese y agradecerle su presencia. Yo quisiera, si usted puede, explayarse un poco más sobre la circunstancia agravante genérica establecida en el artículo 12, número 5, que usted hizo mención. Sabemos que de acuerdo al numeral 5 es una circunstancia agravante genérica circunscrita a los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Usted aludió a la circunstancia del disfraz. Uno pudiera pensar que las conductas que pretende tipificar este delito, este proyecto en cuanto a agravantes de responsabilidad respecto de distintos delitos específicos, pudiera quedar subsumida en la condición de operar el disfraz establecida en el numeral 5, entendiendo que, y usted algo aludió al respecto, el objeto del disfraz pudiera ser que no se pudiera identificar claramente la identidad del autor del delito. Usted pone como ejemplo el caso, claro, de una manifestación, por ejemplo, la manifestación por la igualdad de los derechos sexuales, que una persona se puede disfrazar de travesti o en otra condición, pero acá no estamos sancionando ni tipificando el otro. Vamos a cambiarnos de micrófono. Probablemente. Acá no estamos tipificando ni sancionando específicamente el hecho de que una persona ocupe un disfraz. Estamos señalándolo como circunstancia agravante cuando se comete otro delito que está tipificado. Entonces, la pregunta es bien concreta. Si uno pudiera prescindir de estas figuras específicas de agravante de responsabilidad y subsumirlas en el artículo, en el numeral 5, el artículo 12, respecto a las causales genéricas agravantes de responsabilidad, y tal vez sin limitarlas a los delitos contra las personas. Gracias, diputado. Si entiendo bien entonces lo que usted dice, para poder responder, digamos, aclarar un punto. Espera un poquitito, abogado. ¿Vamos a hacer las dos consultas que quedan para que haga la ronda completa o también espera un diálogo? Entonces vamos a hacer todas las consultas antes, si le parece. Diputadas, que ya tienen la palabra.
Gracias, Presidenta. La verdad es que yo tengo 3 comentarios de los cuales pueden emanar algunas preguntas o aclaraciones. En primer término, según entendí de la presentación, que aprovecho de agradecer, para nosotros es muy ilustrativo el tener y contar con su exposición, entiendo yo de su exposición que cuestionaba el principio de legalidad del actual 269, no necesariamente del inciso que se incorporaría a través de este proyecto de ley. Entonces eso yo creo que es importante aclararlo porque pareciera, digamos, que se estuviera cuestionando el principio de legalidad de lo que nosotros estamos tratando de modificar y no es así, sino que se está de alguna manera refiriendo a un artículo que, si es que me ayudan, llevará varios años, digamos, en el Código Penal. Al menos entiendo yo que el inciso segundo se incorporó recién en el año 2002 y ahí el inciso primero quizás desde cuándo está. Lamento, eso sí, que no nos podamos referir, y acá quizás creo que sería conveniente, dado que ya la Presidenta nos decía que vamos a dar un tratamiento en conjunto con el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo, que no podamos referirse, y si es que, digamos, pudiera hacer algún esfuerzo, ya que tuvo al alcance, no con la misma profundidad que este proyecto, el del Ejecutivo, sería bueno referirse al 269 para ver si es que se corrigen los problemas de legalidad, porque ahí sí que no se le agrega un inciso adicional, sino que se reemplaza por un 269 nuevo. Así que sería bueno también contar con su apreciación al respecto. En segundo término, referirse también, y sería conveniente ver qué es lo que opina respecto del rol preventivo de la norma, porque va por ahí el aporte que a mi juicio se le haría al tipo penal con estas modificaciones. El hecho de decirle a una persona, mire, si es que usted va a cometer tales delitos, y eso es muy importante también tenerlo claro. Acá no estamos diciendo que el solo hecho de andar encapuchado por la vía es constitutivo de delito, eso no es el tipo penal, ni en esta modificación o proyecto de ley, ni tampoco en el Ejecutivo, en el proyecto del Ejecutivo. Acá simplemente se está diciendo que si es que usted comete ciertos delitos que afectan, digamos, el orden público, efectivamente se le va a aumentar en un grado su pena por el hecho de obstruir, digamos, la posibilidad de identificar a esa persona que comete el delito y vea usted cuáles son los fines en el fondo que se persiguen. Entonces sí que efectivamente hay un rol preventivo en esta modificación legal. Y lo tercero, que no entendí bien si es que usted se refería a esta limitante a la soberanía y por consecuencia una suerte de inconstitucionalidad del proyecto de ley que tenemos a la vista, dado que estaríamos de alguna manera afectando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Bueno, en primer término me gustaría saber si es que efectivamente a eso se refería usted. ¿Cómo en el fondo se llega a eso? Y segundo, bueno, cómo nosotros no nos estamos haciendo como Estado cargo de los derechos que emanan de la naturaleza humana al permitir que efectivamente en forma sistemática se esté afectando los derechos a la integridad física, a la vida, a la propiedad y tantos otros derechos que se ven afectados a miles y miles de chilenos. Y si es que el Estado en el fondo no está haciendo nada, yo entiendo que también hay un incumplimiento constitucional importante. De hecho, hasta el mismo derecho de asociación. Las personas que convocan a estos actos y a estas marchas, ellos son principalmente perjudicados por los actos delictivos que tienen o el comportamiento que tienen algunas personas, porque de alguna manera les empañan una manifestación que perfectamente podía ser legítima. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Esquella. Diputado Altelier tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo quería al profesor preguntarle en relación al aspecto adjetivo que él esbozó de alguna manera, cuando pone el énfasis en las policías como la responsable de lo que es la detención, de lo que es poner en práctica el ejercicio punitivo del Estado. Entonces, no sé cómo va eso con lo que es el Ministerio Público y lo que dice la ley de que el Ministerio Público conduce y dirige la investigación y en general el ejercicio de lo que es la responsabilidad penal, porque yo me imagino esto que decía el diputado Calderón, de que el sujeto, aquel que se es víctima de su kiosco en la esquina de Ahumada, no sé, con la Alameda, incendiado, él va a presentar una querella y esa querella le va a permitir al fiscal actuar. ¿Y qué va a ser más difícil? Apresar o responsabilizar penalmente al sujeto encapuchado o al sujeto que actúa a cara descubierta. Entonces, en ese sentido, y un segundo aspecto, profesor, decirle que usted ve solamente un bien jurídico protegido directo, que es el orden público, en este caso la tranquilidad de llevar a efecto la vida cotidiana de todos los valores que decía el diputado Esquella, y si no ve ahí también bienes jurídicos que están tras esto, que es
precisamente ya al efecto de la vida cotidiana del ser humano, el transitar libremente, la libertad de locomoción, ya se ponía en un extremo el derecho a la vida, pero la integridad física y psíquica. Entonces quisiera que pudiera hacerse cargo de esa inquietud. Gracias, presidente. Gracias, diputado Letelier. El abogado Aldunate tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, yo quisiera preguntarle al profesor Contese, y bueno, dentro de lo que digamos este proyecto busca, si bien yo entiendo que siempre el empleo de disfraz o el empleo, digamos, de alguno de estos medios, al menos como lo sostuvo mi maestro Juan Bustos, siempre está vinculado a la alevosía, porque en realidad lo que se trata de proteger en estos casos es la indefensión que se produce en la víctima por el hecho del empleo del disfraz, digamos, de ahí que con razón Enrique Curi, por ejemplo, ha sostenido en la última edición de su derecho penal que en digamos, en estas agravantes lo que corresponde es modificar el artículo 12 del Código Penal, es decir, no limitarlo solamente a los delitos contra las personas, como ha estado vinculado por la premeditación en el numeral quinto del artículo 12, y quizá extenderlo a otros delitos, pero obviamente con una reconfiguración totalmente nueva. De ahí que resulta un poco confuso vincularlo a delitos especiales. ¿Por qué? Porque obviamente se producen dos inconsistencias. En un primer momento, al vincularlo al orden público, con las críticas que ya tiene el tipo del 269, obviamente, y la discusión que hay, no solo acá en Chile, sino que en todo el derecho comparado, se han escrito kilos y kilos de doctrina acerca, digamos, del alcance que tiene el orden público como fundamento de un delito especial y que se incrimine. En realidad, creo que esto abunda la confusión, porque si la tesis es que, en definitiva, el empleo del disfraz, digamos, supone una mayor dificultad para la identificación del responsable de un delito, en definitiva no tiene nada que hacer en ese título y debería vincularse a los delitos que ofenden la administración de justicia, en estas figuras de obstrucción a la investigación que se han incorporado, digamos, los últimos años en el Código Penal. Entonces, en realidad, si bien comparto un poco, digamos, esa tesis de que esto requiere una reformulación completa, yo creo que hay otro ámbito que me gustaría consultarle, profesor, sobre todo por la experiencia del Centro de Derechos Humanos en base a los últimos informes que han elaborado, es precisamente con otra rama vinculada al derecho penal que muchas veces se olvida, que es la criminología. Y en ese aspecto, obviamente, el ámbito precisamente de criminalización a nivel secundario, a nivel de agencias penales, es sumamente preocupante este tipo de normas, porque en realidad uno puede constatar, sin necesidad de revisar expedientes, asistir a audiencias, digamos, de los juzgados de garantía, que muchas veces, obviamente, digamos, los encargados de llevar a cabo, digamos, en este caso las detenciones, muchas veces toman detenidas a personas que en realidad uno puede verlo en videos que circulan en YouTube, digamos, en forma pública, que se encontraron precisamente haciendo una conducta totalmente distinta y ajena a los desórdenes públicos. Pero obviamente la existencia de estas normas permiten un mayor ámbito de arbitrariedad, sobre todo por la deficiente construcción técnica que ya el Código Penal tiene en varias disposiciones, obviamente que no van acorde, digamos, al estándar actual que exige la sociedad, y por otro lado, porque, bueno, todos sabemos, digamos, como lo ha planteado, citando a Eduardo Galeano, el derecho penal es como la serpiente, solo muerde los descalzos. De repente agarran a uno que se robó unos lápices, pero en realidad siempre la clientela del sistema penal, nosotros sabemos a quién corresponde. Y ese es un ámbito que no sé si como Centro de Derechos Humanos ustedes pueden hacer un diagnóstico respecto a cómo una norma de esta naturaleza puede impactar en los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias. Abogado Contese tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los diputados por las preguntas y los comentarios. Partiendo por los comentarios que hacía el diputado Walker, creo que está emparentado con la pregunta y el comentario que hacía recién el abogado, ¿verdad? Respecto de lo que son las circunstancias agravantes. Por eso, lo que iba a decir era si había entendido bien. Podemos fusionar las preguntas. Lo que usted dice entonces, si es que el artículo 12 debiera o no ser reformulado de manera de hacer extensiva esa agravante A toda clase de delitos. Claro. No exclusivamente a los delitos contra la persona. Sí, a mí me parece, digamos, sin ser un especialista en derecho penal, yo suscribiría esa tesis. Creo que en los casos en los cuales el ocultamiento de identidad permita, digamos, o agrave la comisión del delito, yo no veo razón por la cual una agravante como esta no puede aplicarse. Pero insisto en la primera parte de la frase, ¿no? En los casos en que eso implique que el daño producido es mayor, que la magnitud, la intensidad del delito es distinta, no por una cuestión de persecución penal. Respecto de los comentarios del diputado Esquella, a ver, respecto de, como yo dije, yo he podido mirar este proyecto de ley, digamos, este mensaje, que entiendo no ha sido ingresado formalmente acá, tengo algunas impresiones, pero no ha sido presentado ante la comisión, ¿eso es? El Ejecutivo no lo ha presentado. De acuerdo. Está ingresado ya. Ingresado, pero no presentado.
pero ustedes no lo han comenzado a discutir. Claro. Ok. Eso. Bueno, como fuere, existe este proyecto de ley, ¿verdad? En algún momento lo van a tener que discutir. Yo he podido mirarlo, no lo preparé para esta sesión, pero tengo algunos comentarios que podría compartir con ustedes. El nuevo artículo 269 que se propone acá es sintomáticamente parecido a la legislación que se adoptó a fines de la década del 40 en Chile. Si ustedes revisan lo que fueron las leyes digamos, en esa época en que la ley de defensa y la ley de seguridad del Estado, digamos, porque se produce allí, ¿verdad?, es la supresión de una ley mediante la modificación de otra. Si uno lee específicamente digamos, los numerales que se están proponiendo en lo que sería el nuevo artículo 269, hay una similitud, hay una gran similitud. Si ustedes revisan, no recuerdo cuál es creo que lo tengo acá. Si me da un segundo. Sí, es la ley 6026, ¿verdad?, sobre seguridad interior del Estado. Si uno revisa lo que fue en la sustitución del artículo primero, la sustitución del artículo segundo, en su inciso primero, en el número 2, en el número 3, en el número 4, son muy similares a la norma que se propone acá como numerales del artículo 269. En el fundamento del mensaje que ustedes van a estudiar, la noción de orden público que se adopta es, a mi juicio, una noción que está completamente superada. De hecho, se cita en este mensaje la memoria de prueba del abogado Sergio Díez, que es del año 1947. Lo que él hace es una memoria sobre el orden público en el derecho civil, ni siquiera en el derecho constitucional. En esa época el derecho constitucional prácticamente no tenía desarrollo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ¿verdad? Sergio Díez necesita titularse como abogado en la Universidad de Chile, escribe su memoria de grado sobre consideraciones del orden público en el derecho privado, en el derecho civil. Esa noción de orden público, que ustedes saben está completamente obsoleta hoy, completamente obsoleta, sin embargo la recoge el mensaje del Ejecutivo. Y además el Ejecutivo dice que está, digamos, basando o siguiendo las democracias más modernas. Eso no es así. Una noción de orden público de 1947, pensada para situaciones de derecho civil, ni siquiera de derecho público, no es una noción moderna de orden público. ¿Por qué creo que es importante ello? Porque ese es el fundamento sobre el cual reposa todo el articulado que se propone, ¿verdad?, que se le va a proponer al Congreso Nacional. Hoy día la noción de orden público, de una democracia moderna, sólida, un Estado como el Estado chileno que dice respetar y promover los derechos fundamentales, no puede entenderse en tensión con los derechos fundamentales. Eso es un desafío, desde luego, pero también es un compromiso del Estado chileno. Resguardar el orden público sin que ello signifique la transgresión de derechos fundamentales. Ahí están los estándares internacionales. ¿Perdón? La noción de don Alejandro Silva Puñán que la puede... Bueno, la noción de don Alejandro Silva, lo mismo, digamos. También es una noción, la última edición del Tratado de Derecho Constitucional de este, digamos, prominente constitucionalista chileno es reciente, pero es la edición la que es reciente. Digamos, la noción propiamente tal no es una noción moderna. En materia de nociones modernas hay material, hay literatura que uno puede consultar y básicamente, digamos, lo que yo diría, para no alargarme mucho en esto, es que es una noción hoy que pone al centro la protección de los derechos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Luego, respecto a digamos, comentando lo que me pedía el diputado Vázquez, agradezco la pregunta, ¿no? Yo creo que sí hay algunos problemas con la redacción que tienen los tipos que están en esta nueva ley, digamos, en este nuevo proyecto de ley. Por ejemplo, la definición de fuerza o violencia. Porque lo que se ha dicho, como no hay un estudio sistemático, sino más bien a través de la prensa, es que en los casos de tomas, por ejemplo, de establecimientos educacionales que sean pacíficas, bueno, no opera, digamos, una ley como esta. El problema es que es por definición, a mi juicio, una toma es violenta. Violenta no quiere decir que alguien, digamos, que el nivel de afectación a la integridad física o psíquica de una persona sea tal. En este caso estamos en presencia de algún tipo de delito, desde amenazas en adelante, ¿verdad? Pero por definición, si estudiantes se toman un establecimiento educacional, lo que están haciendo es el ejercicio de un acto irregular, de violencia, que uno podrá estar en desacuerdo, pero nosotros no estamos acá discutiendo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, estamos discutiendo si el derecho penal debe regularlo o no, ¿verdad? Entonces creo yo que hay un problema también con la tipificación, digamos, con cómo se describen las conductas, y allí sí hay un problema de principio de legalidad.
Y eso comprometería además la responsabilidad penal, digamos, la responsabilidad, perdón, internacional del Estado. Y la última pregunta, y también en esta materia, se incorporan figuras delictivas, a mi juicio, que son absolutamente innecesarias, como el saqueo. Todos estamos horrorizados, ¿verdad?, con las imágenes que nos muestra la televisión. Emilio Gispeta en algún momento se dio cuenta de lo gravoso que puede ser la televisión para efectos del combate a la delincuencia, pero lo que es importante acá es que una figura delictiva como el saqueo no es necesaria, porque el saqueo no es sino un robo con fuerza en lugar no habitado, por ejemplo, y si se produce en el contexto de un tumulto, de conmoción interna, bueno, se aplica la agravante del artículo 12, número 10. O sea, el derecho penal tiene herramientas para poder perseguir criminalmente a personas que cometen esos delitos. Porque ¿qué es saqueo? ¿Cómo defino, digamos, hay que pensar siempre cómo yo defino la conducta, cómo yo tipifico esa conducta? Eso es un robo, puede ser un hurto, si hay clandestinidad, ¿verdad? Pero si hay fuerza, bueno, si hay fuerza, eso ya está tipificado desde hace mucho tiempo. Y las penas, exactamente, ese es un punto que es fundamental y que está recogido en este informe que yo le he mostrado, que le he traído a ustedes. Las penas para los delitos contra la propiedad en Chile son desproporcionadas. Ese es un tema distinto, pero déjeme poner solamente un ejemplo. Si mañana se produce un incendio en una cárcel en Chile y tuviéramos que lamentar, como sería altamente probable, una tragedia como la de San Miguel de diciembre del 2010, si esta legislación que ustedes están estudiando se aprobara como ley, ustedes serían responsables de que una persona, por ejemplo, que se manifestó 3 veces en un año, ¿cuántos miles de jóvenes en Chile se han manifestado más de 3 veces durante este año?, pudiera estar encarcelado. Y los canales de televisión dirían, y este joven, su delito fue haberse manifestado y haberse tomado 2, 3 veces el José Victorino Lastarria. Y producto de esta legislación que aumenta las penas, que penaliza, que criminaliza actos como esta persona está encarcelada. ¿Y qué estaríamos diciendo? Uy, ¿sabe qué? No merecía estar encarcelado. Bueno, este es el momento de tomar ese tipo de decisiones, digamos, de política criminal. A mi juicio, lo que hace el proyecto, me estoy refiriendo al mensaje del Ejecutivo, no a este proyecto, lo que hace es, utilizando una noción de orden público que está obsoleta, castigar de manera desproporcionada, de manera que no se condice con los estándares internacionales, porque no cumple con el principio de legalidad, conductas que además ya están tipificadas suficientemente por el derecho penal actual. Y respecto a su última pregunta, diputado, en materia de los derechos esenciales, los derechos fundamentales, bueno, esto es, digamos, o sea, las personas tenemos derecho a que el Estado nos proteja, todos, ¿verdad? Y cuando el Estado utiliza la herramienta más dura que tiene a su alcance, que es el derecho penal, en circunstancias en que se puede producir arbitrariedad, como son las descripciones abiertas, vagas de los tipos penales, entonces la afectación de derechos fundamentales está a la vuelta de la esquina. Es en ese sentido donde yo digo, atención, porque el ejercicio de soberanía que ustedes legítimamente detentan está limitado. Y ahí hay una limitación que es importante a mi juicio. Y por último, no es por último, el diputado Letelier, respecto de la labor de las policías y del Ministerio Público, lo que yo dije al final de mi exposición inicial, ¿no? Yo tengo la impresión, mirando esto como un ciudadano a pie, desde afuera, que el Ministerio Público, digamos, el Ministerio Público efectivamente conduce la investigación, es decir, da los lineamientos de la investigación, pero quien ejecuta esas órdenes de investigación son desde luego las policías. Yo creo, como digo, mirando esto desde afuera, que el Ministerio Público hoy día está trabajando con estándares que son relajados, que no está ejecutando su labor con el celo que debiera hacerlo, producto de la herramienta que tiene a su alcance, digamos. El activo que tiene es nada menos que el ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, al Ministerio Público es a quien le debiéramos exigir el mayor celo en su trabajo, digamos. El trabajo que hace es como jugar con fuego. ¿Por qué? Porque nada menos que, digamos, permite la posibilidad de que una persona sea encarcelada, se le afecten derechos fundamentales que son muy, muy, muy preciados, ¿verdad? Con esos antecedentes, mi impresión, sumado a información que apareció en la prensa durante el año, del número de detenciones que han sido declaradas ilegales en el contexto de las marchas, ¿verdad?, es que la falla que se está produciendo está en el nivel de la eficacia de la persecución penal. Y ustedes lo detectan bien, ustedes dicen, hay un problema, hay que poner atajo a esto, a la intervención ilegítima. De nuevo, esto ya lo he dicho majaderamente.
las fallas en la persecución penal no pueden corregirse mediante criminalización sustantiva, es decir, mediante calificación de conducta. Los videos que circulan por YouTube, yo estoy seguro que ustedes los ven, muestran, entre otras cosas, personas que efectivamente no están cometiendo delitos y que sin embargo son detenidas. ¿Por qué? Porque Carabineros en algunos casos está utilizando la detención de personas bajo la hipótesis del 269, que permite, ¿verdad?, aplicarla con cierta laxitud, y después los juzgados de garantía las declaran ilegales cuando pasan los juzgados. Hay casos que están documentados de detenciones en los cuales incluso han habido abusos que no pasan a los juzgados policiales, a los juzgados de garantía, ¿verdad? Y usted dice, y yo creo que tiene toda la razón, es más fácil para ese dueño de kiosco que se ve, digamos, afectado por un delito, que se atrape al delincuente cuando está rostro descubierto, cuando no está rostro descubierto. Sí, por supuesto, pero en ese caso entonces el delito que estamos hablando es otro. Y pasa lo del 12 número 5. Perdón, una pequeña introducción. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con castigar eso? ¿Un castigar qué? En otro delito, no Todo, propósito de Giovanni, orden el público. micrófono, por favor. Yo creo que no corresponde lo del agravante, estimado Matías, porque ese agravante está pensada en una conducta fraudulenta, es decir, en el engaño que implica el disfraz, no en el intento de eludir la acción de la justicia. Tiene otro sentido. Mi colega Aldunate concordará conmigo, no sé si, pero tiene otra connotación, no está pensada para el tema de eludir la acción de la justicia, sino de engañar a la víctima. Mi pregunta al profesor es, porque le he escuchado varias veces decir que a usted le parece que no corresponde agravar la conducta de desorden de orden público, en razón de andar encapuchado, pero le acaba de responder al diputado Letelier que sí es razonable, digamos, no sé si sea razonable o no, pero que una persona particular que ha sufrido un daño en su propiedad va a poder ver, hacerse justicia con más facilidad si la persona que comete ese delito lo hace a rostro descubierto que encapuchado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿le parece razonable que, por ejemplo, se castigue los delitos contra la propiedad actuando encapuchado? No, por la misma razón que he sostenido, digamos, durante todo el rato que llevo acá, y es que la argumentación que usted hace, si entiendo bien, diputado, es que tiene que ver con la persecución penal, con mejorar la posibilidad de la persecución. Y si el mejoramiento de la persecución es el fundamento para agravar la conducta, es decir, para calificarla, me parece a mí que tenemos un problema. Si la calificación de la conducta, es decir, el establecimiento de un agravante que endurece una pena, no tiene que ver con la persecución, y por eso yo citaba el caso de la ley antiterrorista, de cómo se utilizó en Chile y por qué nos tiene a nosotros ahora, digamos, siendo monitoreados nada menos porque por la Corte Interamericana, expuesto a una nueva condena. Porque esa forma de utilizar el derecho penal no es tolerable en un Estado democrático de derecho. El derecho penal, de última ratio, no se utiliza porque a uno le conviene para la persecución, porque se le hace más fácil el trabajo a la fiscalía o a las policías. El derecho penal se utiliza porque el legislador entiende que la conducta que se está sancionando, que se está persiguiendo, es una conducta sustantivamente más disvaliosa. Y esa es la diferencia, digamos, que he tratado de poner sobre la mesa. ¿No le parece más disvalioso el actuar encapuchado? La conducta de actuar encapuchado no es más disvaliosa. O sea, el delito ya se cometió. Que la persona esté disfrazada, que esté con un antifaz, que esté con un sombrero, a mi juicio, no le agrega disvalor. A la afectación que a mí me produce. Ahí es donde usted pone la clave, digamos, de nuestra capacidad, de nuestra posibilidad de legislar. En el que haya o no mayor disvalor en el hecho de actuar. Exacto, por eso, digamos, esto es una decisión que le corresponde a ustedes de política criminal, ¿verdad? Si me preguntan a mí, el delito se cometió y las agravantes están pensadas para una situación distinta. Y por último, diputado Letelier, no sé si se da por satisfecho de la respuesta que le da. Muy bien, muchas gracias. Respecto al comentario que hace el abogado Aldunate, que me pidió la apreciación del Centro de Derechos Humanos respecto de reconfiguraciones del artículo 12, y más bien, si entendí bien, de situar, es decir, de cómo la existencia de estas normas podría permitir la arbitrariedad. Sí, y el informe de Derechos Humanos viene con un capítulo, por primera vez, que lo que hace es analizar no tanto el sistema penitenciario, que lo hemos hecho durante varios años, sino el sistema penal. Es decir, cómo es que el Estado chileno, al ir endureciendo las penas sistemáticamente, digamos, al responder a problemas de desviaciones sociales o a problemas sociales mediante el derecho penal, lo que ha logrado es, desde luego, una hipertrofia del derecho penal, con consecuencias que se verifican, por ejemplo, cuando se produce una tragedia como la de San Miguel. Entonces,
yo estoy de acuerdo con el planteamiento que usted hace en el sentido de que acá se están presentando normas cuya existencia permitiría, digamos, hipotéticamente, pero dados los antecedentes de ministerios públicos que funcionan laxamente, generar arbitrariedades. Yo creo que eso es importante que esta comisión sí lo tenga en consideración. Y por último, señalar que en estas situaciones, digamos, también están involucrados contextos de abusos policiales que son, a mi juicio, gravísimos, y que creo que en un contexto de una comisión que estudia proyectos de ley por mensaje o por moción debían ser necesariamente abordados. Es decir, la acreditación, digamos, la documentación de abusos policiales que hoy día existen en Chile es tal que me parece a mí sería un actuar indolente, al decir lo menos, digamos, que el legislador no se haga cargo de eso como parte de la legislación que se está estudiando. Porque en la intervención, sobre todo el mensaje, no tanto de esta moción, no hay que olvidar que lo que hay allí en juego son derechos fundamentales, no solo a la integridad física y psíquica, desde luego, también a la asociación, la reunión y finalmente la libertad de expresión. Por lo tanto, las regulaciones en ese sentido, señorita Presidenta, han de ser muy estrictas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. El diputado Tilling le quiere hacer una última pregunta. Gracias, Presidenta. No es exactamente una pregunta. Ciertamente estamos aquí en la Comisión Técnica de la Cámara de Diputados para ver los problemas de seguridad pública y en razón de eso adquiere todo el sentido, el preciosismo técnico de la discusión que se ha desarrollado. Y esto es como tratar de mirar el diamante de las normas relativas al resguardo de la seguridad pública y el orden público en todos sus matices y sacarle todos sus brillos. Y ciertamente es meritorio, hay argumentos a favor y en contra de las mociones que aquí se conocen, pero yo quisiera recordarles también a mis colegas que esta es una Cámara política, y es la Cámara esencialmente política. Y yo creo que ambas mociones, con todo respeto, señora Presidenta, primero están hechos al calor de una manera de legislar que yo no comparto para nada. Asesinan brutalmente a una mujer, entonces aumentemos las penas del femicidio. Violan a un niño, entonces aumentemos las penas de las violaciones. Un curado arrolla una familia, entonces aumentemos las penas. Y yo entiendo que eso mediáticamente puede rendir mucho, pero desde el punto de vista de la construcción de un Estado de Derecho, en lo que se refiere a sus normas del derecho penal y de la garantización del orden público y la seguridad pública, la verdad es que no rinde nada. Peor aún, estamos en un momento, señora Presidenta, en que claramente ambos proyectos están inspirados por el mismo impulso, que es responder a que hay gente en la calle manifestándose y que van acompañados de hechos indeseables. Y a esas mismas personas que se manifiestan, nosotros quisiéramos que se sentaran civilizadamente con el gobierno o con el Parlamento y que buscáramos una forma de resolver los problemas que ellos están representando. El gobierno dice que los va a mandar para acá. Ya, no, yo no quiero más con esto, váyanse para allá. Y nosotros los vamos a recibir aquí, habiendo aprobado una o dos mociones que precisamente van a hacer que quienes se tienen que venir a sentar acá, ya que no se quieren sentar con el Ejecutivo, tampoco se van a venir a sentar acá, porque nosotros, desapercibidamente y alegremente, aprobamos dos cuestiones que van esencialmente contra ese movimiento que queremos que se sienta a dialogar con las instituciones. Entonces, yo estoy aquí por casualidad, no soy abogado, el abogado que nos representa aquí en realidad es don Carlos Montes, pero en ambas partes, Después se lo puedo explicar por qué también en el Congreso, ¿no? Pero yo encuentro esto que es de seguir adelante, esto es un descriterio de proporciones. Y por lo mismo yo le avisaré al colega Montes saliendo de aquí, pero voy a votar en contra de todo esto en bloque y sin siquiera detenerme un momento a pensar en cómo perfeccionarla sobre la base de las ricas disquisiciones técnico-jurídicas que se han hecho acá. Gracias, Presidente. Bueno, estaré en contra completamente de lo que acaba de mencionar el diputado Tilling, puesto que yo en ningún caso
y me siento aludida por lo que usted acaba de decir sobre la moción. He querido sancionar a ningún estudiante, yo quiero sancionar a los delincuentes, que me parece que no están en el mismo saco. Y creo que ahí usted ha hecho un símil que no corresponde con respecto al movimiento, porque aquí justamente lo que queremos hacer es ayudar al movimiento a que justamente no sean estos encapuchados los que se confundan con ello y por lo tanto al final termine invalidado. De todas maneras, muchas gracias, diputado Chile. No los comparte, y está bien. Diputado Asquilla tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quería hacer exactamente la misma aclaración y distinción, pero ya la hizo usted, así que voy a aprovechar que me dio la palabra para pedirle a la comisión, o usted, Presidenta, si lo estima pertinente, el que le encarguemos a la biblioteca un estudio a propósito de lo que nos decía el profesor invitado sobre la desactualización que tiene el concepto de orden público que se está teniendo a la vista en el mensaje particularmente. Si es que le pudiéramos pedir a la biblioteca sobre que el mensaje. No, sobre el concepto de orden público. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento que se le da en precisamente los países, como él se refería, más modernos, que tienen, digamos, una visión más actualizada? Y me aventuro a citar Alemania, España, Inglaterra, Italia, maneras, Estados diputado. Unidos. Sería interesante ver cuál es el tratamiento que ellos dan particularmente al desorden que se genera, digamos, en las vías públicas, en fin. Yo creo que la biblioteca va a saber hacer bien ese trabajo y es importante tener a la vista cuál es el tratamiento que se le da en esos países. Gracias, Presidente. De todas maneras, diputado Asquilla, para que usted sepa, tenemos nosotros un estudio realizado por la biblioteca que tiene que ver justamente con la moción, que tiene que ver con el comparado. Claro, pero con el mensaje, que es más amplio. Sí, con el mensaje más amplio, pero de todas maneras, si usted quiere hacer uso del estudio para que lo tenga presente. Ofrezco la palabra. Diputado Calderón, tiene la palabra. Sí, para redondear un poco el debate, o por mi punto de vista, digamos, respecto al debate. Primero que nada, yo sí comparto parte de la apreciación del diputado Schilling. Hay una forma de legislar, especialmente en materias penales, que a mí no me resulta del todo grato, digamos, porque es una forma, lo voy a decir en términos muy gruesos, pero no es el caso de la moción, pero irreflexiva, reactiva frente a determinados hechos y que yo creo que requieren mucha reflexión, precisamente por lo que decía el profesor Contese. Se trata de, siempre las normas penales vulneran derechos personalísimos y los más importantes derechos de las personas. Yo he presentado una moción para que todas las leyes penales pasen por control de constitucionalidad obligatorio. Yo creo que eso es fundamental. Es increíble que haya leyes de mucho menor importancia por los derechos de las personas que pasen por este control obligatorio y las leyes penales no. Dicho esto, compartiendo también hasta cierto punto que esta iniciativa del gobierno nos pone en un pie bastante complejo frente a las conversaciones con el movimiento social, que creo que tiene raíces bastante profundas, que van más allá del tema de la educación, y creo que como representante de la ciudadanía todavía no tenemos la capacidad plena de comprender y asimilar, y me incluyo en eso. Creo sí que el punto del debate, tal como lo ha planteado el profesor Contese, es si la conducta de actuar en este tipo de delitos encapuchados representa o no un mayor disvalor. El profesor Contese ha dado sus razones por las cuales estima que no. Yo en lo personal estimo que sí. Y lo digo siendo yo creo que todos me conocen en la comisión, siendo un arduo defensor de la responsabilidad del legislador en las modificaciones penales sustantivas, y particularmente en un principio que yo creo que el legislador en general no tiene a la vista, que es el hecho de estar limitado constitucionalmente y por normas internacionales en el ejercicio del jus puniendi. Yo creo que eso es una lección que como legisladores y en el futuro tenemos que comenzar a internalizar. Creo que no lo tenemos lo suficientemente internalizado y por eso tipificamos delitos, agravamos conducta, apenas ocurra algún hecho de relativa connotación social. Pero en este caso en particular, yo comparto el contenido de fondo de la moción. Comparto que requiera algunos perfeccionamientos en materia de tipicidad, en materia de aplicación a otro tipo de delito, a lo mejor no al orden público, sino al delito específicamente que se comete contra la propiedad o contra las personas, pero la idea de fondo de penalizar la conducta del encapuchamiento en razón de la comisión de un delito, a mí me parece que se justifica.
porque se trata de un conflicto social que no ha logrado resolución por otras vías. Y esa es la raíz del derecho penal como última ratio, cuando el conflicto social determinado que se penaliza no ha logrado ser resuelto por otras vías. Y creo que el caso particular de la comisión de delito a través de encapuchamiento no ha logrado esa solución por otras vías, así que yo por lo menos comparto el contenido de fondo de la moción. Gracias, presidente. Al respecto, sí, no hay ningún problema. Tenga la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera nada más señalar que, a raíz de lo que está señalando el diputado Giovanni, me disculpas porque ese es su nombre, entonces lo llamé, perdón. No hice el trabajo de ver digamos, son muchos los diputados que tienen el informe que ustedes tienen, el estudio que realiza respecto, digamos, me parece a mí que para la discusión que están teniendo hay 3 capítulos que son importantes. El primero, protesta social y derechos humanos, es decir, en el ejercicio de la protesta, aunque no se incomode, están involucrados derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión. Y por lo tanto, porque están involucrados derechos fundamentales, se gatillan, ¿verdad? Lo que el diputado Calderón está señalando me parece de manera correcta, es decir, limitaciones al ejercicio de la soberanía. Eso no es porque a mí me gusta, es porque el artículo 5 sí lo dice en la Constitución Política. Segundo capítulo, el de sistema penal y derechos humanos, justicia, sistema criminal y derechos humanos. Y lo que allí, la tesis que se defiende en ese capítulo, elaborado por la profesora Alejandra Mera y el profesor Jorge Mera, es básicamente la siguiente. En Chile, lo que ha pasado, al menos durante los últimos 20 años, es que se ha legislado en base más bien a encuestas, que es lo que ustedes están señalando. Y no es un eslogan, sino que nosotros mostramos qué ha significado ello, especialmente en el endurecimiento desproporcionado de penas en los delitos contra la propiedad. Hoy día ustedes lo saben, es más disvalioso para el legislador robar, en algunos casos, que matar a alguien. A mí me parece que si uno, digamos, tiene una discusión reflexiva sobre qué valor nos parece que es más deseable proteger, si la propiedad o la vida de una persona, difícilmente uno encontraría gente que diría, no, la propiedad es más importante que la vida. Y sin embargo, el legislador criminal chileno lo que ha hecho es justamente eso, establecer penas que son más duras para los casos de delitos contra la propiedad que contra la vida, en el caso del homicidio simple. Y por eso creo yo que, digamos, está en sintonía con lo que usted está planteando, lo que nosotros estamos intentando mostrar a la autoridad pública, a ustedes, al Ejecutivo, que es cómo es que el derecho penal no ha sido utilizado como última ratio. Y ahí me permito discrepar de usted, diputado, porque tomarse en serio el último recurso del derecho penal significa que respecto de este caso particular, es decir, el conflicto, el llamado conflicto estudiantil, se han agotado las instancias que no son jurídico-penales, que son esencialmente políticas, de deliberación política. Y esas instancias no han ni siquiera comenzado realmente. Digamos, el Ejecutivo fracasó una mesa de trabajo que no alcanzó a sesionar 3 veces. Y yo no sé cuántas veces ustedes como legisladores han sesionado, han discutido, han deliberado con los estudiantes. Y sin embargo, y ahí recojo lo que decía el diputado Chilling, No han querido venir, así que por eso no de acuerdo, han pero digamos, yo sin ser asesor, digamos, de ustedes, lo que yo veo como ciudadano es que la respuesta que le está dando el Congreso es una moción que permite, como está pensada, ni siquiera como está redactada, permite la criminalización, la mayor criminalización de la protesta. Último comentario. En Chile, el derecho de reunión, como ustedes bien saben, y lo dice la moción en sus fundamentos, está regulado por decreto supremo. Es un decreto que de partida fue dictado en un contexto político muy diferente, ¿verdad? Publicado el 16 de septiembre de 1983. Se utiliza hoy día para autorizar o no autorizar marchas. En el derecho comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que preguntaba el diputado Esquella, no se autoriza, digamos, no se permite, no se acepta como legítimo autorizar o prohibir las marchas, las manifestaciones, salvo en algunas legislaciones y en casos muy calificados, muy calificados. En Chile es regla general. En Chile es regla general autorizar o no autorizar. Estamos acostumbrados nosotros en el lenguaje a hablar, la marcha no era autorizada. En los estándares internacionales, diputado, lo que se autoriza, lo que se permite,
lo que es legítimo es que se avise, que se dé notificación, y si la autoridad, mediante motivos calificados, es decir, fundados, entiende que hay problemas de forma, de lugar, de tiempo, entonces puede accionar. Pero el solicitar permiso es algo que ni siquiera la Comisión de Estudios de la Constitución de 1980 lo consideró así. Fue, como ustedes saben, el Consejo de Estado el que introdujo, el que modificó el 19 número 13, permitiendo que fueran las disposiciones generales de policía las que regularan este derecho y no la ley. Como ustedes saben, este es el único caso en la Constitución política en que se permite la regulación de un derecho fundamental por vía reglamentaria, es decir, por vía de un decreto supremo, no por una ley. Eso es absolutamente irregular. Está en la Constitución. Muy bien. Muchas gracias por su intervención, diputado Contese. Diputado Esquella. O sea, perdón, abogado Contese. Diputado Esquella tiene la palabra. Solo un comentario, Presidenta. Acá no está regulado el legítimo derecho a asociación vía reglamento, digamos, cuando se quiere ejercer en los lugares que se estimen pertinentes. Acá lo único que se regula vía reglamento y en particular es la Intendencia la que resuelve si es que se autoriza o no cuando se afecta a otras personas, cuando se afecta el derecho a otras personas. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la distinción, porque si es que nosotros creemos o tratamos de hacer creer de que efectivamente un derecho constitucional tan importante como el derecho de asociación está sometido o sujeto a la disposición de una intendenta o de un intendente, la verdad es que estamos confundiendo a la gente y en eso hay que ser claro. Hay que ser claro. Muchas gracias por la aclaración. Diputado Letelier tiene la palabra. Precisamente complementando lo que dice el diputado Esquella, lo que hace el intendente en este caso es el trazado que va a determinar, pero no la marcha. No, pero por eso, pero lo que él es el trazado, entonces ahí es donde no se ponen de acuerdo, pero no puede negar el permiso a protestar o a manifestarse. Es, como les digo, la parte por donde va a ir la marcha en este caso. Es lo único y por eso hay diferencias siempre y por eso se produce esta discusión. Pero no acá, aquí el trazado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer su intervención, Solo decir abogado. que lo que pasa es que es importante que la Comisión, digamos, considere los antecedentes. Eso no es así. Sí, pero no se preocupe, ya nos dejó los antecedentes, Ah, estamos bueno, muy digamos, agradecidos. pero me parece importante porque el diputado está diciendo que es una cosa del trazado. Eso no es así. Lo que ha pasado es que en diferencia respecto del trazado la semana pasada, digamos, han ocurrido problemas, pero en Chile se faculta a la Intendencia para no autorizar una marcha. Eso por regulación del Decreto Supremo 1086, diputado. Entonces, la marcha la hace en el Parque Forestal, no. Bueno, La Intendencia ha propuesto otra, en este caso, ha yo no propuesto estoy- otro trazado yo no estoy disputando y la- no se ha querido... Yo no estoy disputando el mérito de las decisiones de la Intendencia, solo estoy diciendo desde el punto de vista de la regulación jurídica. Jurídicamente, en la Comisión de Estudios, con esto sí que yo termino, Presidenta, el comisionado Jaime Guzmán pensó en un momento y dijo, las marchas, las manifestaciones deberían hacerse en lugares alejados para que no perturben justamente otros derechos. Bueno, el sentido de la protesta, Presidenta, es no hacerse en lugares alejados porque precisamente el que protesta lo que está haciendo es intentando llamar la atención de quien no lo ha tomado en consideración. Entonces, protestar en el Cajón del Maipo, alejado de donde está pasando las decisiones fundamentales, no tiene justificación desde el punto de vista jurídico. Porque yo protesté contra la cárcel de Alhué y gané. Muy bien. Muy bien. Agradecer su exposición, abogado Contese. Vamos a suspender un minuto para despedir al abogado. Muy bien, diputados, tenemos que tomar algunos acuerdos para la próxima sesión. Primero, acordar la invitación del Ministerio del Interior para la próxima sesión. Del ministro. ¿Qué dije? Ministerio. Del ministro del Interior. El El Ministerio siempre está con nosotros. Bueno, acordado entonces, acordado invitar entonces al Ministro del Interior para la próxima sesión. Se acuerda también para
el estudio que pidió el diputado Esquella con respecto a la noción de orden público en derecho comparado. ¿Acordado? Acordado entonces pedir a la biblioteca del Congreso. Y además, ¿tiene alguna sugerencia para tratar el proyecto de algún invitado? Yo tengo... Diputados que ya. En este caso, creo que sería muy necesario contar con la presencia del abogado Acosta, que entiendo trabaja en el Ministerio del Interior y participó en la redacción de este proyecto. En conjunto con el ministro con la del valiosa Interior. exposición que nos pueda dar el ministro del Interior, pero hay vamos a un solicitar abogado entonces. experto en la materia que trabajó la redacción de este proyecto. Yo creo que Sí. es muy importante Vamos a citarlo solicitar también que a él vengan- personal. Vengan los dos entonces. Que Invitarlo. venga acompañado. Muchas gracias. Y yo quiero aprovechar de pedir el acuerdo para invitar al presidente nacional de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, que me pidieron específicamente por un artículo que los atañe a ellos en el proyecto. ¿Acordado entonces? Pero presidenta, una vez que se ha presentado el proyecto, cuidado. Sí, Como una vez presentado claro, el proyecto. una vez que esté presentado el proyecto. Sí, lógico, después del ministro. Esto es para los invitados que vienen después de la presentación. Diputado Montes. No, yo junto con todas estas leyes que tienen tan entusiasmado a la Comisión de aumentar las penas, pediría que avanzáramos en lo que es seguridad privada. ¿Usted lo pidió también? Sí, es que a ver, Por eso yo nosotros quiero tenemos... pedirle que no dejemos eso de lado, porque la De verdad ninguna que manera. es cierto que el señor Gali nos ha hecho la pega, pero igual tenemos que avanzar. Nosotros tomamos un acuerdo como comisión y le agradezco el recordatorio, diputado Montes. Diputado Montes, tomamos un acuerdo nosotros como comisión de poder tomar en el fondo la mitad de el estudio de seguridad privada, pero ahora estamos con la urgencia. Ahora, si seguimos bien, podemos retomar esta doble estudio de como lo habíamos acordado antes, claro. Así que, señor Gali, para la próxima sesión, por favor. Sí, viene el ministro, sí está claro. Bueno. ¿Alguna otra intervención de los diputados? ¿Nada? Ya. Habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta.